Cumpas, buenas tardes a todas, todos, todes, gracias por estar una vez más. Bueno, este último encuentro del curso de Recursos Naturales y Geopolítica, dictado por el querido compañero Lalo Gorosito, y organizado por la Escuela de Formación Lisandro Gringoviale de Acción Popular. Vamos a dar comienzo a este último encuentro y después le damos, cuando termina todo, le damos el piqui piqui y despedimos el año de paso. Bueno, hoy estuvo lo de Nadia Schuchman, que en realidad no tengo novedades exactas de cómo fue todo, pero sé que hubo mucha gente acompañándola y eso es importante. Estuvo también las declaraciones de Cristina, que en su... Yo tampoco la escuché, pero bueno, también estuvo ese tema. Van cerrando, siempre pegando los enemigos. Así que bueno, hay que seguir organizados y en la lucha. Vamos nomás. Bueno, compañeros, en primer lugar les agradezco que estén. Es un acto de valentía, de aguante. Porque... Encima nos venimos a hacer mala sangre. Claro, si vos me decís, bueno... Ojalá pudiera dar una diapositiva. Por favor, Lalo. Pero resulta que es así. Que va a ser. Sí, es la realidad. Sí, sí. Bueno, hoy es un tema también para conversarlo. Vamos a tener también oportunidad después, que nos quedemos un rato conversando, tomando algo fresco, porque hemos ido hacia un objetivo cada vez más concreto para llegar al tema de la actividad minera en la Argentina en la actualidad, ¿no es cierto? Y digo una introducción porque este es un tema vastísimo, hay mucho material escrito, he asumido un compromiso de escribir sobre esto más que artículos cortos, sino un libro en lo posible, ver si puede ser para el año que viene. Entonces, el asunto es entenderlo como una actividad que no tiene antecedentes históricos en la Argentina. En esa división internacional del trabajo que realizó la Gran Bretaña en el siglo XVII, XVIII, XIX, mientras fue potencia hegemónica, a nosotros nos asignó producción de alimentos, porque lo que estaba a mano en la pampa húmeda era justamente eso. En cambio, la minería quedó para Chile, para Bolivia, para Perú, con acceso al Océano Pacífico, próximo a los puertos, los yacimientos. Acá quedaban lejos, en esa época era costoso la instalación de todos los medios de transporte, en fin. La cuestión es que la Argentina no fue un país minero hasta que llegó la tecnología de la época de las transnacionales, a mediados de los 70, que llega a nuestro país justamente gracias a la puerta que le abre el neoliberalismo, concretamente el menemismo, le abre las puertas, modificando el código de minería, modificando toda la legislación minera, las inversiones mineras, etc. Y justamente posibilitando el acceso de grandes empresas transnacionales a nuestro país. Y a partir de ahí, la Argentina se transforma en quizás una de las últimas fronteras mineras del mundo. Un territorio casi inexplorado en el tema y que de pronto es descubierto como, para decirlo concretamente, si de la cordillera para el lado de Chile es toda una riqueza mineral que los chilenos, y más que nada los ingleses, han aprovechado a fondo, de este lado de la cordillera exactamente lo mismo. Entonces, la riqueza es enorme, el asunto es para qué la extraemos. Si la vamos a extraer
como parte de pago y como condición de la deuda externa en la cual nos metió el neoliberalismo, es una cosa. Otra cosa, como dice acá, proyecto nacional, es una minería en función de una industrialización nacional, que es otra cosa, como se previó en los años 40-50, tanto en el primero como en el segundo plan quinquenal del gobierno peronista, que es realmente asombroso cuando leemos eso hoy en día, el proyecto y lo que se hizo, comparándolo con la miseria a la cual hemos llegado actualmente, a negociar deuda externa contraída y robada, a pagar con recursos naturales que encima son no renovables. Entonces, la minería es una actividad extractiva. Ahora está de moda la palabra extractivismo. En realidad siempre el ser humano extrajo de la naturaleza, se sirvió de ella porque la naturaleza no brinda las cosas tal cual las podemos consumir, y fue naturaleza y trabajo el elemento clave. Eso posibilitó hasta el propio crecimiento del ser humano como especie, ¿no? El tema es que la minería nos acompaña desde siempre, pero lo primero que tenemos que tener presente cuando hablamos de minería es que se trata de un recurso no renovable, es decir, que en la escala de tiempo humana lo que extraemos no está más para siempre, lo que se consumió, lo que se extrajo, listo. No es un cultivo, no es un bosque, no es una especie animal. Esto significa que necesariamente su explotación económica significa necesariamente achicar el stock existente en nuestro país y a nivel mundial. Y acá viene un tema. Desde el neoliberalismo, desde las cámaras empresarias mineras, desde las transnacionales, desde la prensa especializada que le sirve, se habla siempre de producción minera. Y es una palabra totalmente incorrecta, porque decimos producción, implica como que el hombre lo produce. Y acá no produce eso el hombre. El ser humano lo que hace es extraer de la naturaleza esos recursos para después sí elaborar los bienes que necesita. Pero este término es tramposo, porque si uno dice producción, quiere decir que se puede crear casi al infinito. Y esto no es así. La palabra correcta es extracción. Y a su vez la minería siempre tuvo, desde sus orígenes más remotos, en las épocas hasta las primeras épocas de dominio del régimen de la propiedad privada, siempre tuvo connotaciones amplísimas, económicas, culturales, políticas, sociales, de todo tipo. Quiere decir que es un problema muy serio para tratarlo y no verlo exclusivamente desde la geología o exclusivamente desde la economía. Es un tema de una trascendencia y de una implicancia que necesariamente hay que tratar transdisciplinariamente. Como decía antes, desde la época más remota el ser humano ha tenido relación con los minerales. Lo mencioné la otra vez, hasta hay épocas de la historia humana que se llaman la edad del bronce, la edad del hierro, etcétera, etcétera. Por supuesto que era una relación muy superficial, es decir, los minerales que se utilizaban obteniéndolos de la misma superficie. En la antigüedad, ya con vigencia de la propiedad privada, ya empezó a ser importante el uso de metales para la confección de armas, pero también aquellos que resultaban muy especiales por su escasez, por su duración, por no oxidarse, en fin, por la posibilidad de trabajarlo, especialmente los que llamamos minerales preciosos, tuvieron una importancia grande desde el comienzo. Durante la época colonial nuestra,
desde la invasión europea, pero también antes en Europa, con la expansión colonial, que empezó primero en las zonas más próximas de África y después el cruce del océano. Cuando uno hace el mapeo del recorrido de los conquistadores europeos, especialmente de los primeros, españoles y portugueses, el recorrido está mostrando la búsqueda de oro y plata. Porque de acuerdo a las informaciones que iban extrayendo y obteniendo, ese era el recorrido que fueron haciendo, lo que muestra cuál era el objetivo de esa época colonial, ¿no? Lo importante de destacar es que esa plata, fundamentalmente plata y oro obtenido en nuestro continente mediante esa exacción de los europeos, fue la base de la revolución industrial y del sistema capitalista en general, pero principalmente de la primera revolución industrial. Es decir, es uno de los factores de acumulación originaria del capital, la llegada masiva de metales preciosos a Europa, junto con otros factores propios de Europa. Pero el tema de la llegada masiva de metales preciosos aceleró el proceso y creó las condiciones para esa revolución industrial que empieza en Inglaterra hacia 1750. Y acá es donde se da un momento de inflexión, porque si hablamos de revolución industrial estamos hablando de metales, y la inflexión se da por el uso masivo de metales. Todo esto de una larga historia del ser humano con la actividad minera, a su vez, nos advierte de la ingenuidad de algunas consignas que se elaboran hoy en día que dicen no a la minería. El hombre está vinculado a la minería desde las épocas más remotas y la necesita. En todo caso, no a la minería en estas condiciones de explotación de la época del capitalismo monopolista transnacional, porque es a beneficio de una ínfima minoría, en primer lugar. Y en segundo lugar, es depredadora con el medio ambiente y por supuesto con los seres humanos también, ¿no? Pero entonces, si hay una manera de hacer minería que no sea... Sí. Hay formas. Siempre implica, como lo señalé el encuentro pasado, esa relación contradictoria de sociedad-naturaleza. La necesitamos para vivir y al mismo tiempo la dañamos. Es así. Ahora, en este caso de la minería, que sería una de las actividades más dañinas a la naturaleza, pero que la necesitamos, por eso digo ingenuo esto de no a la minería, hay formas de aprovechamiento de acuerdo a determinados minerales y no de acuerdo al interés de sectores o naciones poderosas, sino en función del desarrollo propio de la población y siempre con el claro contralor del Estado. Siempre con el claro contralor del Estado. Acá tenemos este cuadro donde vemos, lo voy a marcar por 1700, 1750, 1850, la primera revolución industrial, se ve cómo empiezan a surgir las fechas hacia arriba de los distintos minerales, y para qué hablar después hasta llegar al siglo XX, ¿no? Hacia 1983 refleja este cuadro. Yo decía que en esa división internacional del trabajo la Argentina nunca fue un país minero. Durante el periodo colonial nosotros nos hemos llamado Argentina por argento, por plata en latín, Río de la Plata, todo vinculado a la plata, pero la Argentina se quedó sin la principal fuente que le dio el origen, que es Potosí. El Cerro Rico de Potosí fue, junto con
un lugar que ahora no me acuerdo, de México, los dos lugares que encontraron los españoles de plata, y se dedicaron a vaciarlo, se dedicaron a eso con la técnica que tenían en esa época. Pero bueno, el tema es que para nosotros tuvo una importancia indirecta porque en un momento dado en la colonia se decide de Potosí, la ruta de la plata para extraerla y llevársela a España era por la actual ruta 9, más o menos. Es decir, Puerto de Buenos Aires para exportarlo a España. Con la impericia propia de los españoles, por su visión medievalista, atrasada, de no aprovechar la enorme riqueza que obtuvieron para industrializarse ellos y abastecer ese nuevo mercado que era América, sino que lo fácil del nuevo rico, tenemos plata, compramos a otros los productos industriales. La cuestión que la plata no quedó en España, salvo en algunos altares, que para eso son buenos, ¿no? Ahí está lleno de altares en España y Portugal. Ahora, la plata real que cimentó la revolución industrial terminó en Inglaterra, en Alemania y en Francia. Cuando el primer modelo primario exportador de la Argentina, justamente esa división internacional de trabajo de Inglaterra, la zona que se desarrolló fue la pampa húmeda. La minería no tuvo ningún objetivo porque los ingleses nos dijeron, ustedes se dedican a esto, y listo. Entonces, la minería acá no aparece. Sí aparece en el periodo de la industrialización, no la espontánea, porque ahí tuvo escasa relevancia, sino justamente durante la industrialización que por primera vez fue orientada desde el Estado. ¿Y por qué? Porque el proyecto de industrialización implica necesidad de minerales. De la mina de Río Turbio de carbón se sabía de la existencia de hacía décadas. Recién con el peronismo se comienza su explotación nacional y se hace el ferrocarril que va de Río Turbio hasta el puerto de Río Gallegos. Justamente porque los ingleses, que eran los dueños del ferrocarril, usaban también carbón de ellos. Claro. Que por supuesto lo teníamos que importar nosotros, está claro el negocio, ¿no? Entonces, recién cuando se nacionalizan los ferrocarriles, en ese proyecto aparece lo del carbón. Pero también con los planes de obras públicas que se hicieron en el periodo del 46 al 55, miles y miles de viviendas, hospitales, escuelas, puentes, diques, etc., se utilizaron todos los materiales de construcción, y eso es minería también. Claro. Se les llama rocas de aplicación, arena, cal, mármoles, en fin, todo lo que sea ese tipo de explotación que tuvo un gran... Pero además está también el intento, que lo interrumpe el golpe de Estado del 55, de cortar ese proceso de industrialización que ya avanzaba hacia la industria pesada, con los altos hornos Apple en Jujuy, que también son obra del peronismo. Por supuesto que todo esto termina siendo destruido a partir del 55 en forma gradual, pero con un hachazo mortal a partir del golpe de 1976, que vino justamente a romper con un modelo de industrialización y a volver a retornarnos a la exportación primaria. Este cuadro ya lo vimos, pero es bueno tenerlo en cuenta porque la minería no se entiende actual si no tenemos presente la época que estamos transitando del capitalismo, la época transnacional, que aparece a mediados de los años 70 y que viene a resolver problemas de acumulación de capital insuficiente. Había que pasar a otra cosa. Y el capitalismo da un salto en la tecnología fundamentalmente,
especialmente microelectrónica, telecomunicaciones, informática, etc., y modifica sustancialmente la forma de producción, de transporte y fundamentalmente del manejo de las finanzas. El capital financiero es el capital que se va transformando en esta etapa en el capital dominante, y ha hecho uso de la información instantánea de una parte a la otra del mundo para trasladar cifras gigantescas de capital, ya no como en la época de la Baring Brothers, que venían los cofres de Inglaterra cargados de libras esterlinas. Bueno, esas son las empresas transnacionales, y también se forman en el rubro minero empresas transnacionales que empiezan a alargarse hacia ese objetivo que es el mundo como mercado y como lugar para aprovecharlo, y que termina modificando enormemente aspectos de la vida cultural, social de muchos países y regiones. El impacto de las transnacionales se nota hasta en Andalgalá, una de las ciudades catamarqueñas próximas a la mina Bajo de la Lumbrera, y ahora de Agua Rica, porque ya Bajo la Lumbrera ya cerró, por las crisis económicas, por la prostitución, por la droga y por la ruina de las actividades económicas tradicionales de las cuales las familias vivieron ahí durante décadas y siglos. Es decir, pudre lo que está y no se sabe qué es lo que viene. Bueno, la minería mundial, como dije, empieza un proceso de transnacionalización. A partir de los años 80, las principales empresas transnacionales mineras ya están constituidas, y aumenta a nivel mundial todo lo que es extracción e inversiones, a su vez que va decreciendo la ley y la cantidad de reservas existentes que se calculan. Acá explicamos qué es la ley, también llamada tenor del mineral. Es la concentración de mineral con valor comercial contenido en cada mena, que se mide en porcentaje. El cobre, que en alguna época el ser humano recogió de la misma superficie, ahora tiene una ley en Bajo de la Lumbrera de 0,57%. Quiere decir que hay que remover el 100% de la tierra y de la roca para obtener el 0,57% de cobre. Es decir, eso no se puede hacer si no hay una tecnología impresionante desarrollada que ahueca, hace un pozo donde antes había una montaña, queda un hoyo gigantesco. Gracias a esa tecnología eso se puede hacer, pero cada vez el tenor o la ley a nivel mundial es más bajo, porque siempre el hombre se metió a explotar aquello que tiene más a mano, y cada vez va siendo más difícil, hay que ir más abajo, más profundo, inclusive ahora en el mar, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de la transnacionalización que se ven en la Argentina? Primero, reducción del empleo, porque ahí se utiliza tecnología de punta, muy avanzada, que reemplaza la mano de obra. No es la actividad minera de otras épocas, de siglos pasados, en Europa, en Asia, que empleaban a miles y miles de personas. Este yacimiento Bajo de la Lumbrera, que en 15 años quedó ya vacío y hueco, con una explotación que después vamos a ver la cifra, y termina con casi 600 empleados. Porque lo que se utiliza a nivel tecnológico es tan de punta, tan avanzado, que desplaza mano de obra. Entonces, se miente cuando se dice va a crear tantos miles de fuentes de trabajo, están diciendo eso permanentemente en cada provincia. Crean ilusiones que quedan frustradas, porque es tecnología de punta, y ellos lo que buscan es incrementar fundamentalmente la productividad. Por supuesto que esto obliga a renegociar todos los contratos de trabajo. Los antiguos contratos de la Asociación Obrera Minera quedaron en desuso, porque los yacimientos están en lugares inaccesibles,
y hay que hacer trabajar al obrero durante 15 días para después darle un tiempo de unos días de descanso y después volver otros 15 días, etc. Es decir, otro ritmo y otros horarios. Las minas ahora, en el caso debajo de la lumbrera, funcionó durante 24 horas, no paran nunca, no paran nunca. Por eso los proyectos mineros, que los viejos proyectos mineros, visité uno en España, en la zona del norte, hace siglos, ya los romanos habían empezado ahí a sacar hierro. Y resulta que ahora te lo vacían con la tecnología en 10, 15 años. Te quedás sin yacimiento minero, que es lo que nos ha pasado ahora, ¿no? Aumenta la intensidad de capital. Es decir, si uno compara la cantidad de capital destinado a maquinarias, herramientas y tecnología con la cantidad de capital destinado al pago de salarios, el pago de salarios son monedas, porque la tecnología es de altísimo nivel y muy cara. Por eso van a proyectos que saben que son seguros. No van a probar un yacimiento que dice, sí, pero no sabemos cuánto. No, cuando se asientan en un lugar es porque tienen la información fidedigna de que es lo más rico que hay en el momento. Por supuesto que hay una explotación intensiva y extensiva, y esto implica una mayor afectación al medio ambiente. El objetivo económico es disminuir los costos por unidad de producción. Lo midamos en tonelada de cobre o en onza troy de oro. Lo que dije antes, la gran tecnología hace que el periodo de vida de los yacimientos minerales sea de 10, 12 años, 15 años. Generan nuevas demandas de productos para su funcionamiento, como productos químicos, que son altamente nocivos al medio ambiente, sistemas de transporte. Ahora hay mineraloductos, porque el material en bruto se transporta como barro al lugar de secado, del lugar de secado se pasa a trenes y los trenes terminan acá, en Puerto General San Martín, puerto privado, sin control alguno del Estado. Y bueno, por supuesto que si hablamos de tecnología de punta, de herramientas, de camiones, de grúas, de primerísimo nivel, significa que ninguno de esos es insumo nacional, todo eso es comprado al exterior, ¿no? Y por supuesto no se hace ningún tipo de contrato que implique transferencia tecnológica. Esto es bueno compararlo. China es potencia después de 25, 30 años, porque cuando firmó contratos con transnacionales para que se instalaran, primero que se instalaron en determinadas zonas donde los chinos querían que se instalaran, no en cualquier lado. Y en segundo lugar, la obligación de la transferencia tecnológica, porque ellos después copiaron todo. Y después de eso, empezaron a crear, cuando tuvieron ya el nivel intelectual, universitario, de formación, como para crear su propia tecnología, ¿no? Bueno, esto significa que cuando se da la discusión a cielo abierto, subterránea, estamos acostumbrados más que nada a la actividad subterránea, túneles, que se sigue haciendo, pero lo nuevo en la época transnacional es a cielo abierto. Mucho más contaminante, queda una huella tremenda en la naturaleza, pero es posible eso gracias a la tecnología existente. Si va disminuyendo el porcentaje de mineral que tienen las menas minerales, a eso le sumamos la búsqueda de maximizar la rentabilidad propia de cualquier empresa, más el uso de nuevas tecnologías, lo que tenemos como resultado justamente es minas a cielo abierto, minas subterráneas o ambas a la vez como sistema funcionando. El asunto es la extracción de lo máximo que se puede.
Bueno, por supuesto que esa mayor intervención sobre la naturaleza, eso necesariamente implica mayor impacto ambiental. Eso está clarísimo, ¿no? ¿Qué pasó en América Latina durante los años 70? Este proceso de transnacionalización para nosotros fue la novedad de la minería en la Argentina, pero en Perú, en México, en Bolivia, en Ecuador, en Chile, también hubo proceso de transnacionalización minera.